Chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estoy otra vez haciendo vídeos. Ya sé que he estado un tanto alejado del canal. Llevo unas 3-4 semanas que no subo ningún vídeo. He estado muy ocupado. Es lo que estoy haciendo, aprovechar el verano, ahora que puedo hacer un montón de cosas y que tengo muchas cosas que hacer para ponerme al día. Bueno, a ver, este vídeo ya lo estáis viendo en el título. Este vídeo está dedicado al TC. Recordaréis que hace 6 meses hice un vídeo en el que os hablaba un poquito sobre el TC y sobre esos nuevos proyectos que quiero hacer, que es el de construir maquetas de turismo carretera, obviamente a Scratch, ¿no? Y hoy os traigo la segunda entrega de esta trilogía, como me ha dado por llamarla, ¿no? En la que os quiero contar, os quiero explicar por qué me gusta el TC y cómo lo descubrí. Y ese es el apartado de hoy, ¿no? Este vídeo es para contaros cómo descubrí el turismo carretera y de qué manera. Yo creo que os va a sorprender, porque claro, estamos hablando de que en España hace 25 años, ahora se conoce un poquito más el TC. Y sobre todo gracias a podcasts como el que he tenido la oportunidad de escuchar y disfrutar, de un amigo que se llama Historracing, que os dejo en la descripción del vídeo el enlace para su podcast. Bueno, y todos los que queréis escucharle son buenísimos, la verdad. O sea, una documentación muy interesante sobre la historia del automovilismo del siglo XX. Entonces, bueno, como os decía, descubrí el TC hace ya bastante tiempo, en una época en la que era muy complicado conseguir material y, era prácticamente imposible, porque si ya era complicado conseguir material de categorías, digamos, más comunes, más habituales, ¿no? Como son las de Estados Unidos, IndyCar, NASCAR y demás, pues imaginaos un campeonato nacional de Sudamérica. Y os voy a explicar en este vídeo cómo descubrí el turismo carretera, ¿vale? Bueno, el título del vídeo ya lo deja bien claro, ¿no? Se titula TC, la locura que recorrió Sudamérica. Y a ver, este título no es mérito mío. Reconozco que lo he copiado de un artículo que os voy a enseñar a continuación, que es una revista en la que empecé a descubrir esto, ¿vale? A ver, he plagiado el título, sí, lo reconozco. Yo creo que es que no hay ninguna manera mejor de definir lo que es el turismo carretera, que es una locura, ¿no? Es una auténtica locura y una pasión de todos los que nos gusta este campeonato y el automovilismo en general. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, obviamente, por el comienzo, ¿no? A ver, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo descubrí el turismo carretera? Pues lo descubrí por la Fórmula 1. Por la Fórmula 1 de la temporada 1996, que como muchos sabréis, en aquella época, durante los años 94, 95 y 96, en España se retransmitía por la cadena Telecinco. Y bueno, lo descubrí precisamente viendo el Gran Premio de Argentina. A ver, tengo ese Gran Premio, no lo he subido al canal, he subido otras carreras de aquella temporada. Y no lo he subido porque hay otra gente en YouTube que ya tiene la carrera subida. A ver, las carreras, todo el material que yo tengo, carreras, reportajes de coches, documentales de muchas categorías, de Fórmula 1, de World Series y de otras categorías, son de mis grabaciones personales, ¿no? Lo que tengo en VHS lo voy transformando a formato digital, lo voy editando, lo voy reparando y lo voy subiendo en cuanto puedo. Entonces, vi que ya estaban esas carreras, me parece que era Argentina y Brasil y Australia, y yo he ido subiendo las que faltaban por otros canales que no he visto, pues las he ido subiendo para que la gente las pueda disfrutar.
O sea, yo espero que os guste el material extra que estoy subiendo al canal en forma de carreras clásicas. Entonces, bueno, como os decía, Gran Premio de Argentina de 1996 retransmitido por Telecinco. Los comentarios estaban a cargo de Ángel Marco y Gonzalo Serrano. Y en ese Gran Premio contaron con la colaboración del gran Pepe Díez, un hombre que, bueno, yo cuando empecé a escuchar sus comentarios, ya lo había escuchado antes en alguna ocasión, a comienzos de los 90, me parece recordar, que todavía estaba en activo cuando Televisión Española retransmitía la Fórmula 1. Yo con 9, 10 años me pareció recordar esa voz cuando la escuché, ¿no? Ya con 16 años me sonaba familiar. Entonces, bueno, lo interesante de ese Gran Premio, de esa carrera, era los datos históricos, o sea, las anécdotas, la información que daba Pepe Díez sobre la Fórmula 1 que me encanta, que es la de los años 70 y 80 con el famoso efecto suelo, ¿no? Es una época y unos coches y unos pilotos y unas carreras que me encantan. Entonces, claro, empezaba a contar historias, anécdotas de Reutemann, de Villeneuve, de Piquet, de Alan Jones, de Pironi, y ya empezó a meterse un poco más en la historia del automovilismo argentino, ¿no? Empezó a hablar de la época en la que empezaban a dar sus pasos en el automovilismo Fangio, José Froilán González, y pronunció unas palabras que se me quedaron grabadas aquí en la cabeza, ¿no? Pronunció dos palabras, bueno, realmente lo dijo de dos maneras. Durante la retransmisión lo nombró de dos maneras. Dijo turismo carretera y también dijo turismo de carretera, ¿no? Que luego descubrí que es la otra manera de llamar a esta categoría. Entonces, bueno, esas palabras se me quedaron grabadas en la cabeza, pero es que también hicieron un clic. Se me encendió el interruptor y yo, por naturaleza, soy una persona muy curiosa. O sea, me encanta ver documentales de historia, de aviación, de Segunda Guerra Mundial, de Guerra Fría. O sea, esto me encanta, ¿no? Soy un friki de la historia, si se puede llamar así, ¿no? Y también del automovilismo. Así que lo que empezó a dar vueltas en mi cabeza fue, bueno, turismo carretera, digo, ¿qué es eso? Digo, yo tengo ganas de ver esa competición. Claro, obviamente era muy difícil porque estamos hablando del año 96. A ver, yo en aquella época ya seguía los campeonatos de IndyCar, de TM, el campeonato FIA GT. Y claro, normalmente los canales normales que teníamos en abierto en España no se veía. Tenías que recurrir, en aquella época tenías que buscarte la vida y tenías que recurrir a alguien que tuviera un canal de pago, un canal donde pusieran, o sea, un canal que tuviera contratado un servicio de televisión donde tuviera muchos canales, donde emitieran carreras y programas de deportes para poder grabar algo y poder verlo. Entonces yo recurrí a uno de los vecinos que viven enfrente, bueno, que vivía, ya no vive aquí, que vivía frente de casa. En la comunidad tenían contratado un canal donde tenían varios canales de deportes y de música. A ver, tenían unos canales alemanes muy buenos. A mí los programas alemanes me encantan, las series, las películas alemanas no son malas. Entonces, bueno, tenían unos canales alemanes donde ponían muchas competiciones del motor. El DTM de aquella época me lo vi prácticamente entero, años 96 hasta que se extinguió. La IndyCar también la seguía mediante Eurosport, me parece que era en aquella época. Pero claro, el turismo carretera era muy complicado. O sea, estamos hablando de que es una competición nacional, no es un campeonato ni siquiera a nivel global en Sudamérica, ¿no? Es un campeonato doméstico como es IndyCar, IndyCar ya no, porque IndyCar prácticamente es, o por lo menos en su momento fue la otra Fórmula 1, ¿no? Ahora ya ha quedado como un campeonato prácticamente nacional, se podría decir. NASCAR es un campeonato de turismo nacional y turismo carretera es eso, ¿no? Es un campeonato de turismo nacional, pero ya os contaré en el siguiente vídeo cuando hable del TC por qué me gusta el turismo carretera y lo que me parece a mí, ¿no? Y sobre todo la historia y las curiosidades que he descubierto durante los años de este campeonato. Entonces, bueno, como os decía, era muy complicado ver carreras. No había internet, por lo menos como lo conocemos ahora, o sea, era muy complicado, no existía YouTube. YouTube llegó prácticamente 10 años después. Se empezaron a ver cositas muy tímidamente, gente que subía carreras antiguas y se empezaban a ver. Entonces era muy complicado en esos años 90 conseguir material. Y bueno, ahí se quedó la cosa. Pero esas palabras siguieron en mi cabeza. Turismo carretera, esas palabras siguieron en mi cabeza. Hasta que un año después, en 1997,
leyendo uno de los números de una revista que yo compraba, que es esta revista, que ya no sé si se sigue publicando o no. Es una revista especializada en automóviles en miniatura, ¿vale? Se llama Mini Auto. Bueno, es una revista muy interesante. Yo la solía comprar. Aquí tengo varios números. Tengo 3 números, pero tengo algunos más por ahí. Me parece que tengo 10 o 12 números. Y bueno, es una revista en la que se hablaba de automóviles en miniatura, de maquetas, de kit de varias escalas, de coches de slot, de coches de colección. Como veis, nos encantan a mí los coches en colección. Y una revista donde había artículos muy interesantes, muy variados, y donde se trataba pues muchos temas. Entonces, bueno, uno de esos números que compré, exactamente el del año, el número 20, que es del año 1997, tengo aquí la revista. Desgraciadamente no conservo la portada, pero ahora os voy a poner unas fotos para que veáis los detalles y para que veáis el artículo. Entonces, bueno, en esa revista venía un artículo titulado... Me voy a poner las gafas porque si no, a ver, yo sin gafas no soy nadie. Y además, estoy mucho más guapo con las gafas. Tati, eres guapo en tu palabra, eres guapo en tu amistad. Bueno, pues ya que estoy preparado para leer esto, os voy a leer un poquito del artículo, la introducción del artículo. No voy a leer todo entero porque si no nos estaríamos aquí hasta mañana. La verdad es que, a ver, da para mucho para comentar muchas cosas, tiene datos muy interesantes, por lo menos para los que no conocíamos nada de este mundo del turismo carretera. Tiene datos muy interesantes y sobre todo luego, tiene también una parte que a mí como modelista me parece muy interesante, aunque yo no soy un aficionado al mundo del slot. Tiene una parte interesante sobre cómo fue construyendo estos modelos, cómo hacía los chasis, cómo hizo también un circuito. Pero bueno, os voy a leer un poquito la introducción para que lo comprendáis mejor. El título es TC, la locura que recorrió Sudamérica. Y empieza de la siguiente manera. Excepto en el caso de que se realice una prueba del Mundial de Rallys o algún gran premio de Fórmula 1, pocas son las informaciones que nos llegan sobre competiciones automovilísticas que se realizan en América del Sur. A ver, eso es completamente cierto en aquella época. En aquella época era muy complicado seguir campeonatos como TC2000, Turismo Carretera, Stock Car y algún campeonato más que se me puede olvidar, ¿no? O sea, sobre las carreras de los Estados Unidos, pues todos sabíamos lo que era NASCAR. O prácticamente, ¿no? Sobre todo por el cine, por las películas de Tom Cruise y algún pequeño reportaje más. Las típicas noticias en las que salían los coches en Daytona cuando había un accidente espectacular, ¿no? Ya ahí empezábamos a conocer la NASCAR, ¿no? O por lo menos la teníamos más, no sé, era un poco más familiar cuando veíamos ese tipo de coches. Continúo. Hace poco la redacción de esta revista recibió una información enviada desde Argentina. El tema eran las carreras de TC, Turismo Carretera. Más escasa es todavía la información al respecto en cuanto a miniaturas estáticas o de slot se refiere. A ver, esto es igual, o sea, si aquí no conocíamos el turismo carretera, imaginaros cómo íbamos a conocer a alguien que hiciera maquetas de turismo carretera, o si lo veíamos a alguien que hacía, yo he hecho un modelo de un Falcon o de un Torino, yo qué sé, o de cualquier otro vehículo, o de una cupecita. Imaginaros, eso nos sonaba algo de otro planeta, ¿no? Sigo, de esta última especialidad tratará el tema que nos ocupa. ¿Qué eran y en qué consistían las pruebas de TC? Bueno, cuando yo empecé a leer esto, ya se me pusieron los ojos como platos. Dije, yo quiero saber más de este campeonato. Y aquí la verdad que da unos datos, como os he dicho antes, muy interesantes, datos históricos, porque habla, bueno, de cuándo empezó a celebrarse el campeonato, habla por ejemplo, pone ejemplos de la duración de algunas de las pruebas, cuando eran en ruta. O sea, y aquí dice, mira, bueno, os lo voy a leer porque esto es muy interesante, Dice, y la tercera, las 1000 millas argentinas, con un recorrido total de 1.609,3 kilómetros, en una sola etapa. Además, hay que sumar a esto que en 1933 en Argentina la red nacional de caminos era de 19.500 kilómetros. Ahí es nada, ¿eh? Por lo cual, algunas etapas dejarían en figurillas a otras del París-Dakar. Y estamos hablando de la segunda mitad de la década de los 30. Con los medios de los que se podía disponer en Sudamérica en aquella época. O sea, totalmente cierto. O sea,
el turismo carretera en aquella época tenía etapas épicas que, como dicen muy bien en este artículo, o sea, dejan en pañales a las famosas etapas maratón del Rally Dakar, por ejemplo. A ver, no me quiero extender más, os voy a dejar con la intriga para contaros en un siguiente vídeo por qué me gusta el turismo carretera. Ya habéis descubierto cómo lo conocí, ¿no? Cómo empecé a aficionarme a esta categoría. Bueno, cómo empecé, no a aficionarme, sino a ser un fanático de esta categoría. Y bueno, a ver, aquí os pongo unas imágenes ahora también para que veáis. Aquí este hombre, este modelista, no quiero decir el nombre, bueno, lo podría decir, no creo que haya problema si lo digo, pero no lo voy a decir. Bueno, este modelista, porque estas maquetas son todas de su colección, hizo modelos o sea, hizo réplicas que iban desde los modelos de los años 30, desde el comienzo de la categoría, hasta modelos de los años 70. Por ejemplo, aquí podéis ver la imagen de un Falcon. Aquí hay una foto que dice tipo de transporte de las décadas del 50 al 80, semirremolque Mercedes-Benz, con dos cupecitas arriba. O sea, incluso se ve aquí también una foto, vamos a ver dónde estaba, una foto de un liebre, o sea, de 1966. Además, os voy a leer la leyenda de la foto. Liebre de TC de 1966, conducido por Eduardo Copelo, campeón de TC en 1967 y 70. O sea, estamos hablando que este hombre hizo réplicas de prácticamente todas las épocas, porque, a ver, yo no sé cuándo dejó de hacer modelos para su colección, pero lo que sí dice aquí es que en el año 1965 construyó un circuito de slot. Un circuito de slot para albergar todas estas pequeñas joyas, porque, a ver, si nos metemos en el lado del modelismo, pues claro, este vídeo trata sobre el TC, pero vamos a leer en el apartado de slot. Aquí empezamos con la sección, el TC y el mundo del slot. En Argentina, el slot o automodelismo eléctrico en pistas era en los años 60 algo conocido por lo que se podía ver en las revistas extranjeras. Y lo más normal era que en toda realización al respecto se utilizara la escala 1:24. Pues una numerosa colección de coches basados en el mundo de las carreras de turismo carretera total... No, perdón, me he ido. Perdón. ¡Idiota! Fallo mío. A ver. La escala... Pues era lo que en aquella época se usaba en Estados Unidos. La mayoría de fabricantes y aficionados se habían centrado en esa escala, realizando también productos en 1:32, pero más enfocados al mercado europeo que al autóctono. Por extensión, esta escala fue la que más se utilizó en el resto de los países de ambas Américas, sobre todo en México. No se conocen los motivos por los que llevaron a este modelista, verdadero protagonista de este artículo, a utilizar la escala 1:32, pero 5 años le llevó construir un circuito y una numerosa colección de coches basados en el mundo de las carreras de turismo carretera totalmente artesanal. O sea, que este tío es un crack, como modelista era un crack, y se lo hizo todo, como se suele decir vulgarmente, a pedal. Se lo curró a tope. Continúo. Este trabajo llamó la atención de los periodistas de la revista Automundo, que en su número 32 del año 1965, o sea, ha llovido ya un poquito, publicaron un artículo sobre su obra, del cual disponemos de una fotocopia que por desgracia no permite la reproducción con suficiente calidad de las fotos del circuito, pero realmente es impresionante. La pista, de 2 carriles, era de madera con el polo negativo. Bueno, a ver, ya nos metemos en temas técnicos de slot. Yo soy un profano en la materia de slot, lo mío es el modelismo estático. Pero bueno, aquí lo que podemos ver es que, o sea, un modelista bastante prolífico, hizo muchos modelos, o sea, y todos realmente, a ver, el artículo yo creo que, o sea, es fantástico, no tiene desperdicio. O sea, habla de cómo trabajaba. O sea, bueno, hay una cosa muy interesante que os voy a leer, que me encanta esto. O sea, los vehículos fueron moldeados a escala en plastilina. Luego se sacaron los moldes en yeso y se realizaron las carrocerías en resina de poliéster. O sea, scratch puro. O sea, es un fenómeno este modelista, la verdad. A ver, estoy leyendo esto después de no sé cuánto tiempo y es que me sigue enganchando de una manera tremenda. Los chasis son de hojalata y muy similares a los que en la época se comercializaban
En la época comercializaban los fabricantes de slot norteamericanos. Los motores eran Mabuchi, rebobinados y para trabajar con 6 voltios y algunos de ellos con transmisión de poleas, que a escala podían alcanzar una velocidad de 286 km por hora. Bueno, tremendo, ¿no? Ya os digo, yo no soy o sea, no me gusta el slot. No, a ver, no es que no me guste. Nunca me ha dado por coleccionar coches de slot ni por tener un circuito, pero es que me encanta todo lo que se refiere a este tipo de modelismo también. Y bueno, para terminar, os voy a leer la conclusión que viene en el artículo. Dice: es una lástima no disponer de fotografías más detalladas sobre el trabajo de este modelista, del circuito que montó en el año 65 y detalles de cómo realizó este fascinante trabajo, así como conocer algo más sobre la afición a las miniaturas de automóviles en general en toda Sudamérica. A ver, ahora mismo si os ponéis a investigar en YouTube veis que en Argentina hay una cantidad tremenda de aficionados al TC que a su vez son modelistas y son unos artesanos increíbles. He visto algunos trabajos que, a ver, cuando me pongo a pensar que estoy intentando hacer, y digo intentando, ¿vale? Que estoy intentando hacer vehículos de TC a Scratch, muchas veces me digo: Ricardo, déjalo, tío. O sea, no, ni lo intentes. Porque esta gente son auténticos artistas. Pero bueno, me gusta tanto el tema del modelismo, del Scratch, de crear mis propias cosas, mis propias maquetas, y me gusta esta categoría que quiero tener en mi colección. Por lo menos quiero tener un modelo de cada marca, o por lo menos me gustaría tener todas las épocas, ¿no? Un poquito de cada época. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Bueno, a ver, voy a probar con la psicología inversa, ¿vale? Bueno, pero eso era para despedirme. Espero que os haya gustado este vídeo, este artículo. Y bueno, ya sabéis cómo descubrí esta categoría y cómo me enganché con el turismo carretera. Así que nada, voy a probar, como decía Homer Simpson, con la psicología inversa. Y espero que no os haya gustado este vídeo. Si no os ha gustado, no le des like y no os suscribáis. Venga, un saludo y hasta pronto.